Hola chicos y chicas del Liceo Técnico de Valparaíso, cuarto año medio F y cuarto año medio G. Hoy vamos a revisar la tercera guía de enfermería que se entregó más o menos a mediados de mayo, que tiene que ver con el Programa Nacional de Inmunizaciones, la PNI. Antes que todo, quiero felicitarlos y agradecerles el compromiso que tienen con la especialidad, ya que la mayoría resolvió sin ningún problema la guía. Ya, vamos a ir acá, tenemos la guía, y los primeros 4 ítems al parecer no revistieron mayor complejidad para ustedes porque están muy bien resueltos por la mayoría. ¿Ya? El primer ítem hablaba de un cuadro comparativo con algunas infecciones, algunas enfermedades infectocontagiosas, y les colocábamos un ejemplo. Básicamente en este cuadro, si ustedes se dan cuenta, la única infección bacteriana que había era el tétanos, producida por el agente causal, el Clostridium tetani. Y el resto de las infecciones eran todas virales, por lo tanto era muy fácil de colocar virus de la poliomielitis, virus del sarampión, virus de la varicela, virus del papiloma humano. Sí es importante, y acá mencionar, que los elementos de protección personal que se utilizan para una infección van a ir directamente relacionados con el método de contagio o el mecanismo de transmisión. Es decir, si una infección, una enfermedad es transmitida a través de la vía respiratoria, nosotros tenemos que proteger como barrera de protección, valga la redundancia, nariz y boca. Por lo tanto, deberíamos sí o sí ocupar mascarilla. En el caso de que una infección sea entérica, se transmita a través de las heces fecales o a través de la boca, yo tengo que utilizar guantes, porque la mano portada es la que transmite la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, ese cuadro lo resolvieron muy bien ustedes. El segundo ítem tiene que ver con conceptos. Ya tenían que definir conceptos, lo hicieron súper bien. Y el tercer ítem era el hacer lo contrario. Acá nosotros le colocábamos la definición y ustedes tenían que vaciar los conceptos en este acróstico, ¿ya? Súper bien, ahí yo me atrevería a decir que más del 99% lo hizo muy bien. Con respecto a las imágenes que vemos a continuación, ustedes, dependiendo de la imagen y mediante la observación, tenían que definir a qué enfermedad correspondían los siguientes pacientes. En el caso número 1 tenemos una postura corporal que es clásica, que se llama opistótono, que es clásica de la enfermedad de tétanos. ¿Ya? En la imagen número 2 se ve claramente una inflamación de una de ambas parótidas. Esta es una parotiritis. En la imagen número 3 vemos distintas lesiones de la piel, algunas pústulas, micropústulas, mápulas y pápulas, ¿cierto?, en distintos estadios y algunas cicatrizadas, por lo tanto corresponde a una varicela. La imagen número 4, claramente aquí hay verrugas que son muy similares a las genitales y esto es característico de la infección por el virus del papiloma humano. En este caso están en la boca. Y en esta imagen número 5, claramente aquí hay una ictericia. ¿Qué es esto? Una coloración amarilla de la piel y de las mucosas. ¿Qué mucosa en este caso? Las escleras. La ictericia siempre nos va a hacer sospechar de una infección por el virus de la hepatitis A, B o C. Eso era con respecto a los primeros 4 ítems. Y me voy a detener en el quinto ítem, que tiene que ver con 2 casos clínicos. Ya vamos a aprender alguna forma de resolver casos clínicos y que les va a resultar muy, muy provechoso a futuro. Estos casos clínicos se pueden resolver siguiendo unos pasos muy simples que vamos a aprender ahora. Ya son 6 pasos que a ustedes les van a servir para todos los casos clínicos que podamos ver en el futuro en enfermería. El primero es leer atentamente el caso. El segundo paso, identificar el grupo etario, o sea, la edad, y clasificar la edad de las personas. Destacar y definir el vocabulario técnico asociado al caso clínico. Interpretar los signos vitales y o valores de exámenes que podrían aparecer en el caso. Identificar las necesidades alteradas.
Finalmente, creamos nuestro plan de atención de enfermería. Veamos el primer caso clínico y lo leemos atentamente. Dice: usted recibe en la posta rural a una madre con un lactante de sexo masculino de 4 meses de edad, nacionalidad venezolana, y al examen físico el menor se observa disneico con tos, leve cianosis, retracción en sus costillas, llanto estridente, rigidez de cuello y fotofobia. Su temperatura rectal es de 40,5 grados Celsius. La madre decide llevarlo a urgencias porque a ratos el menor no responde a estímulos. Pues bien, lo leímos atentamente y ahora lo que vamos a hacer es identificar el grupo etario al que pertenece este paciente y nos habla el caso clínico, que es un lactante de 4 meses. Ahí dice la edad y dice inmediatamente el grupo etario. El tercer paso es destacar y definir el vocabulario técnico. Lo hicimos, aparece la palabra disneico, que es dificultad para respirar, tos, que es la expulsión brusca del aire a través de la respiración o exhalación, la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, la retracción en las costillas, que es un hundimiento, la rigidez de cuello, o sea, la persona no puede movilizar el cuello, está duro, está rígido. La fotofobia, que es la hipersensibilidad a la luz, o sea, me molesta la luz en los ojos, y la temperatura, que es el grado de calor corporal. El próximo paso es interpretar los signos vitales o los exámenes que pudieran aparecer en el caso clínico. En este caso clínico, el único signo vital que aparece es la temperatura rectal, 40,5 grados Celsius. Y si nosotros sabemos que la temperatura axilar es 1 grado menos que la temperatura rectal, podemos inferir, ¿cierto?, que la temperatura de este lactante axilar sería de 39,5 grados Celsius. La interpretamos, sabemos, ¿cierto?, que ese valor nos representa un cuadro febril. El niño tiene fiebre. Finalmente identificamos las necesidades alteradas y estas hay que inferirlas porque no aparecen tan claramente en el caso clínico. Aquí nos dice que hay un lactante disneico con tos, leve cianosis y retracciones en las costillas. Por lo tanto, la primera necesidad que está alterada es la necesidad de respiración. Además, tiene una rigidez de cuello, por lo tanto, también está alterada la necesidad de movilidad. La temperatura, tiene fiebre, por lo tanto, la tercera necesidad alterada es la termorregulación. Y finalmente el menor no responde a estímulos, por lo tanto la comunicación también está alterada. Las preguntas que nos decía en la guía, ¿cierto?, que nos hacían, eran 4 para este caso clínico. ¿Qué enfermedad cree usted que puede tener este lactante y por qué? Y aquí hay una palabra, un signo, un síntoma claro, que es la rigidez de cuello, y hacia eso le sumamos la hipertermia o la fiebre que tiene este lactante, nos indican inmediatamente que podríamos sospechar de una meningitis. La segunda pregunta, ¿qué necesidades básicas tiene alterado el menor? Ya lo vimos, la necesidad de movilidad, la necesidad respiratoria, la necesidad de comunicación y la necesidad de termorregulación. Letra C, indique 2 preguntas que haría la madre. Y aquí podría haber una amplitud, un abanico tremendo de preguntas que ustedes podrían realizarle a la madre, pero nos vamos a centrar básicamente en las vacunas. Tenemos un lactante menor que viene llegando desde Venezuela. No sabemos si llegó ahora, si llegó hace 1 año, si llegó hace 2 años. Por lo tanto, la pregunta que cabe aquí inmediatamente es saber si tiene las vacunas al día, ¿ya? Saber desde cuándo presenta los signos y síntomas. Si le habrán colocado ya la dosis de vacuna de los 4 meses, la hexavalente. Si es prematuro o no es prematuro, para saber si tenían que haberle agregado alguna vacuna. ¿Ya? Teníamos muchas preguntas. Y la letra D dice: nombre 3 acciones de enfermería que usted realizaría en este caso. Y aquí tiene que ver con las necesidades alteradas. Si tienen la necesidad de termorregulación alterada, sabemos si la madre está en condiciones de poder atender bien a ese niño cuando esté en la casa. Estamos hablando de una costa rural, de un lugar lo más probable alejado de una ciudad, ¿ya? Sabe tomar la temperatura, no sabe tomar la temperatura,
sabe que se toma en el recto a los lactantes, ya sabe algunas medidas físicas de pérdida de calor, por ejemplo, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y el caso 2 nos habla de una situación distinta, de un CESFAM, de un centro de salud familiar, donde llega una familia de 6 integrantes, que incluyen a la madre de 45 años, sus 2 hijos de 6 y 2 años, a sus padres de 75 y 78 años y a una abuelita, ¿cierto?, de 95 años de edad. Últimamente llevan varios días con fiebre intermitente, dolor de garganta, mucha tos, y al estar en cuarentena, solo la madre sale a trabajar en un banco. El abuelo de 78 años es quien realiza las compras en el supermercado y los adultos mayores no han podido asistir a control de crónicos ni a retirar medicamentos al CEFAM, debido a que hay mucha gente con COVID en el lugar. Vamos analizando y mentalmente seguimos los 6 pasos que mencionábamos al comienzo y respondemos las preguntas. Esta familia son 6 personas, 2 niños y están destacados acá con otro color, al igual que los 3 adultos mayores, porque son grupos de riesgo. Y además los adultos mayores son crónicos, ¿ya? Las preguntas que se hacían en la guía son: indique al menos 2 preguntas que usted le haría a esta familia. Si nos centramos en que esta guía era de PNI, lo primero que tenemos que preguntar: ¿todos tienen las vacunas? El niño de 2 años, el otro pequeño de 6 años, ¿tienen las vacunas hasta los 18 meses? El de 6 años, además, a lo mejor está en primero básico. ¿Se le habrá colocado la trivírica, la 3 vírica y la DPT, que corresponden a primero básico? A los adultos mayores, ¿se les habrá colocado la neumocócica polisacárida, que se le coloca a todos los mayores de 65 años de edad? Ahí tenemos ya varias preguntas. Letra B. Según las necesidades básicas del ser humano que tienen alteradas. ¿Qué necesidades tienen alteradas estos integrantes de la familia? Están en cuarentena. Y ustedes ya saben lo que significa estar en cuarentena, por lo tanto, necesidad de movilidad, necesidad de reposo y sueño, la necesidad de eliminación, la necesidad de alimentación, ya la necesidad de seguridad, el sentir temor. Ellos no han ido a sus controles porque hay muchos pacientes con COVID, ya, por lo tanto, ahí hay varias necesidades que están alteradas. Nombrar 3 acciones de enfermería que usted debería realizar en este caso. Y aquí lo principal es poder educar con respecto a la importancia que tienen los controles, control de crónico, el retiro de los medicamentos y las vacunas. Ya ahí están las 3 acciones en donde nosotros debemos centrarnos, ¿cierto?, para poder hacer mi acción de enfermería. Además, nos pregunta en la letra D: si tuviese que preparar una educación para esta familia, nombre 5 puntos importantes que abordaría. Recuerde que estamos hablando de PNI, o sea, las vacunas. Importancia de las vacunas, un punto de la educación. Importancia de los controles. ¿Por qué los controles están relacionados con el PNI? Porque tanto los controles del niño sano como los controles del adulto mayor o de crónico tienen que ver con un factor de riesgo que además podría enfermarnos. Por eso también el PNI está centrado en esos grupos de riesgo. También podría a lo mejor derivar, ¿cierto?, a un equipo de salud mental, enseñarle algunas técnicas de cómo poder sobrellevar la cuarentena de mejor manera, el no sentir temor y explicarles además que en los centros de salud familiar, en los CEFAM, en los consultorios, en las postas rurales, en todos los centros de salud están separados los pacientes COVID de los pacientes, entre comillas, sanos, ¿ya? Así que ahí yo podría centrar la educación que le tengo que dar a este grupo familiar. Y eso, chiquillos, era una guía que al parecer era simple, pero involucraba bastantes aspectos, lo hicieron súper bien. Les agradezco nuevamente su dedicación y entusiasmo. Nos vemos próximamente. Les agradezco, les envío un beso gigante y un abrazo virtual. Que estén muy bien.